Miren cómo es la vida, que a pesar de tener tan extraña experiencia en las carreteras, el tiempo me puso al final como chofer repartidor para una farmacéutica y cuando me toca echar viajes en carretera, pero sobre todo por aquella zona donde me pasó todo esto, aún sigo teniendo miedo, pues ya me queda súper claro que de noche y en carretera te puedes encontrar con lo que sea y lo peor de todo es que mucha gente sabe y no hace nada. Yo en esas épocas tendría 20 años, todavía medio inmaduro, ya saben, de eso que creen que el amor lo justifica todo, pues yo estaba súper clavadísimo con una chava que me gustaba un montón. Para no ser el cuento largo, se me ocurrió invitarle un fin de semana a la playa con una feria que tenía ahorrada, donde según yo era el plan perfecto para conquistarla. Era un hotel todo pagado, viajecito romántico, mar, cervezas y todo el show. Le pedí prestada la camioneta a mi jefe, que es una troca familiar, grandecita, de esas que tienen buen espacio atrás. Salimos un viernes por la noche, porque yo trabajo hasta tarde y quería aprovechar todo el sábado completo para hacer mi jugada. Todo iba bien, íbamos platicando, escuchando música bajita, ella riéndose de mis ocurrencias y yo sintiéndome todo un conquistador. La carretera estaba tranquila, no había casi nada de tráfico, rara vez veíamos un carro, de esas veces que neta no pasa ni un carro, y de repente nos cruzamos con nuestro destino. Delante de nosotros venía una camioneta con camper, medio vieja, y de la nada se orilló poquito y pum, aventaron un perro, uno criollo, uno corriente, como los que ves en las calles en las colonias. El animal cayó en la orilla y ni se movió, como si fuera el puro bulto, y yo pensé, mira, ya venía muerto, seguro lo atropellaron en otro lado y lo vinieron a tirar aquí para que no estorbe y cause un accidente. Solo pensamos eso y seguimos en lo nuestro, cotorreando, porque aquella camioneta le pisó a buena velocidad y se nos perdió de la vista. Pero no habían pasado ni 20 minutos, cuando vimos otra vez la misma camioneta, como si le hubiera bajado la velocidad, y otra vez lo mismo, aventaron otro perro, allá en la acotación. Ya fue que vimos cómo cada 15 o 20 minutos aventaban perro tras perro más adelante, como si llevaran una secuencia. Ahí fue cuando mi amiga me dijo que si paramos, pues ella dice que uno de los perros al caer, medio que lo miró moverse. La neta yo no quería, yo iba con la idea de playa, fiesta y nada más, de lo bonito de la situación, pero ella insistió tanto que me ganó, pues tampoco quería verme con miedo ante ella. Yo sabía que a ella le gustaban los perros y de ahí su necesidad de saber qué les pasaba. Así fue que me orillé en la acotación, nos bajamos con celular alumbrando y lo revisamos y pues sí, encontramos uno de los perros arrojados. Era un perrito color café, de tamaño mediano. No se veía desnutrido o con mal pelaje o enfermo, simplemente estaba como sedado, pues sí se alcanzaba a escuchar su respiración. Muy poquito, pero era como si estuviera dopado o algo así, pero sí respiraba. Mi amiga se agachó y lo acarició y me dijo que no podemos dejar el perro aquí, o al menos lo llevemos al veterinario cuando lleguemos a la zona hotelera. Me apuntó que ya atrás en la camioneta hay suficiente espacio y al final pues yo acabé cediendo y lo subimos. Yo lo primero que pensé fue, ¿para qué? Yo no quería andar de rescatista, pero pues ya saben, cuando uno anda enamorado, hace lo que sea para quedar bien. Seguimos en nuestro camino y ya con el susto y los cambios de clima, me urgía llegar a la siguiente caseta a orinar y ya cuando llegamos, vemos que ahí estaba otra vez la misma camioneta estacionada cerca de los baños, aquella que estaba aventando los perros sedados en el camino. Yo me quedé pensando que ojalá y mi amiga no la vea, porque si no va a querer hacer un borlote mayor, pero para mi mala suerte, ella sí la descubrió, y de paso, justo en ese momento, vimos una patrulla de la Guardia Nacional. Vamos a decirles para que hagan paro, ella me dijo. La neta, yo no quería meterme en broncas, pero pues otra vez, me ganó la presión por querer ligar. Me acerqué con los guardias, y les comenté lo que vimos apenas hace unas horas o más, y le apuntamos a los guardias que nos acompañaran a la camioneta sospechosa, pues de ahí estaban aventando los perros. Cuando nos arrimamos, vemos que en la parte de atrás aún tenían otro perro igual, también sedado sin moverse. Le dijimos que nosotros encontramos uno igual y hasta lo recogimos y ahí nos tienes de regreso a nuestra camioneta para que vieran que no estábamos mintiendo. Fue que en eso llegaron otros dos hombres, los que manejaban la troca que estaban aventando los perros. Se veían muy enojados, directamente nos reclamaron como si hubiéramos echado a perder todo su plan, pero lo hacían como si en verdad hubiéramos arruinado algo muy importante. Yo me quedé callado, yo dejé que los guardias hablaran y ellos empezaron como a dialogar con ellos, a preguntarles que tranquilos, a ver qué está pasando. Mientras discutían, mi amiga decía que hicimos lo correcto y cuando ella quiso buscar su bolsa para llamarle a su mamá de que llegamos en camino al hotel, mi amiga pega tremendo grito que nos asustó a todos. A mí se me heló la sangre, pues lo que vimos es que la panza del animal que estaba en nuestra camioneta se estaba moviendo. No como cuando respiran fuerte, no, era como si algo dentro estuviera vivo y empujando, se les tiraba poquito la piel, como queriendo
queriendo salir. Te juro que en ese momento se me fue toda la valentía. La neta no supe ni qué decir. Los hombres en la camioneta se pusieron más pesados al ver eso, alegando que ese perro era de ellos, que no teníamos por qué meter las manos en lo que no nos importa. Los de la Guardia Nacional se miraron entre sí y como que ya sabían algo pero no lo compartieron. Ahora sí, entre todos sacaron al perro de mi camioneta y lo echaron a su patrulla. Uno de los guardias después se me acercó, serio, con esa mirada que te hace entender que lo que te van a decir no es un juego, y me dijo que lo mejor que podemos hacer ahorita es seguir nuestro camino. No preguntemos nada, no digamos nada, y cuando lleguemos a nuestro destino, si es que vamos a las playas de la zona, es meternos al mar y bañarnos con agua salada, y que no esperemos en hacerlo, lo hagamos lo más rápido posible. La neta yo no supe ni qué contestar, solo se me ocurrió decirle el por qué. Y el guardia por último nada más repitió que traíamos un olor que no nos conviene. Con eso nos dejaron y nada más. Ahora sí nos subimos a la troca y seguimos manejando, pero ya todo el camino fue en silencio, cada quien con sus pensamientos en la cabeza. Nada que ver con las risitas y la música que traíamos antes. Cuando por fin llegamos a las playas, ni siquiera entramos al hotel primero. Nos fuimos directo a la playa de madrugada, con la luna alumbrando, y nos metimos al mar con todo y la ropa puesta. El agua estaba helada, pero sentíamos como si estuviéramos limpiando de algo que no entendíamos. Ya en la habitación ella traía sales minerales que usaba para exfoliarse la piel y las echamos al agua. Nos bañamos otra vez, tallándonos con fuerza, como si quisiéramos borrar cualquier rastro de lo que hubiera pasado. Esa noche no dormimos, nos quedamos en silencio, cada quien en su cama mirando al techo. La neta yo pensaba, ¿qué demonios eran esos perros y qué llevaban dentro? ¿Y por qué esos tipos estaban tan enojados? Pero lo que me dejó más mudo, ¿cómo es que los guardias ya sabían de lo del agua salada? La neta nunca tuvimos respuestas y ni me interesa tenerlas. Lo malo fue que yo planeé mucho ese viaje, que era algo bonito, algo romántico, y terminó siendo una pesadilla que todavía me da vueltas. Después de esa extraña experiencia, aquella amiga y yo casi ya no hablamos. Cuando alguna vez lo mencionamos, nos quedamos callados, como si las palabras pudieran traer de vuelta ese olor que nos advirtieron. De hecho, hasta hoy, cuando voy manejando de noche y me cruzo con una camioneta con camper sobre la carretera, me da un miedo que la neta no te puedo explicar. Eso es porque compañeros que se dedican también a la choferiada me han dicho que les ha tocado ver cosas muy similares. En una ocasión un compañero me dijo que le tocó llevar folios rumbo a Michoacán en la caja de la troca y como estaban mal embaladas las cajas se movían mucho. Él se paró en la primera acotación que vio para acomodar todo y ya estaba por irse cuando él jura que se le acercó un perro y así de la nada, él jura por Dios que el perro le habló y le dijo que apagara todo. Él lo hizo por miedo y justo en ese momento pasó un convoy de trocas claramente de la maña y de esa manera no lo vieron. Escuchando cosas como esas es por eso que digo que manejar de carretera la neta no es para todos y si te toca se toca, por eso hay que tener los ojos bien abiertos porque no sabes qué es lo que podrás ver en tu camino. Fueron más de 20 años de no saber de mi padre y 3 años que me reencontré con él, y en todo este tiempo sigue siendo una verdadera incógnita quién o qué está detrás de estos avisos, porque al menos mi padre, que sí se dio la oportunidad de investigar un poco más, a la fecha nunca lo supo. Todo esto empezó cuando mis padres, después de 6 años de noviazgo, que empezó a finales de la preparatoria, terminaron el matrimonio y a los 2 años nací yo. Mi mamá contaba que mi papá estaba fascinado con ser padre, pues a pesar de que él tenía un trabajo de asistente de un regidor de un municipio, siempre llegaba a la casa con toda la actitud de pasar tiempo conmigo, así estuviera muy cansado. Después, cuando yo tenía 3 años, mi papá desaparece y nadie sabe qué fue de él, porque en su trabajo, familia y amigos no saben qué pasó, pues también cortó con ellos vínculo por completo. Durante todo un año hubo una búsqueda, pero al no tener la mínima señal de él, mi mamá pensó que falleció y punto, allí lo dejó. Cuando se cumple exactamente un año de aquella noche que no llegó a dormir, dice mi mamá que a la casa llegó un chavo como de unos 20 años, que era un mensajero, y le dio una maleta tipo bolsa a mi mamá con bastante dinero, todo a nombre de mi padre. Allí fue que mi mamá supo que él seguía vivo, pero lejos de ponerse feliz le dio mucho coraje, saber que ella lloró noches enteras sufriendo por él, y él no hizo por avisar que aún seguía con vida. Con el dinero, que era bastante, se lo dio a mis abuelos, para que ellos lo gestionen, y como ellos les hallan bastante a la venta de abarrotes, pusieron una tienda, la cual se aclientó bastante. Pasan los años, y para cuando yo ya tengo 5, pues empiezo a recordar las cosas, y yo a ese momento no sabía de mi papá, y en la familia solo me decían que se separó de mi mamá, pero aún ve por nosotros de manera económica. Mi mamá no hablaba de eso frente a mí, pero con el tiempo me di cuenta que cada año mi familia recibía una bolsa con dinero a nombre de mi papá, y la verdad es que con el dinero y la buena gestión de mis abuelos nos iba súper bien, incluso llegamos a tener hasta 4 tiendas de abarrotes.
Pasó el tiempo, terminé la preparatoria y yo quise seguir estudiando en una universidad que está en otro estado, y mi mamá me apoyó con todo lo económico para comprar un departamento en Guadalajara y tener dinero para mi día a día. Yo que vivía en un municipio pequeño de Guanajuato, pues me mudo a Guadalajara y el cambio lo resentí bastante, pero para bien. Por esas fechas, a principios del 2000, el internet apenas estaba llegando a los lugares y para el uso de la universidad me hice un correo diferente al que solía tener, uno con mi nombre, digamos más formal. Lo curioso fue que cuando lo hice y me llegó el correo de bienvenida de Hotmail, me llegó otro como a las 2 horas y era uno con el nombre de quien podría ser mi papá. Yo me asusté bastante, pero lo leí el correo y quien lo escribió se presentó exactamente como mi papá y que le daba un tremendo gusto que yo ya sea todo un hombre buscando mi camino por el mundo. En todo el escrito, él no comentó nada sobre qué fue de él, pero sí que me quería ver en persona y me dio una dirección. Era para vernos en una plaza donde se juntan las 2 líneas del tren ligero. Yo la verdad me la pensé bastante y estuve a nada de avisarle a mi mamá que si sería prudente en irme a ver a esa persona, mi supuesto padre, pero al final acabé animándome. Ese día salí temprano de la escuela y quería aprovechar para ir a una tienda departamental y comprarme una cafetera que la verdad me hacía falta, porque si algo soy adicto al café. Cuando llegué al lugar, pues no sabía quién podría ser mi papá, yo esperaba a quien sea, y cuando ya vi que un señor iba cruzando la avenida con una cafetera nueva en caja, no sé por qué pensé que él sería y así fue. No nos parecíamos del tanto, pero al verme, él ya iba llegando con los ojos rojos a punto de soltarse a llorar. Supe que era él y nos abrazamos. Él ni hablar podía, mientras lloraba y se limpiaba los ojos. Me hizo la señal que me sentara en las bancas de cemento y me dio la cafetera, diciendo que ya no es necesario que vaya por una. Yo tenía mucho en la cabeza, pero al menos ya tenía 3 preguntas puntuales que hacerle. Y la primera es, ¿de qué trabaja? Pues estoy enterado de que cada año le da bastante dinero a mi mamá y a mis abuelos. Él dice que trabaja en importaciones y no me va a negar que es algo medio chueco, porque se trata de importar fayuca de China, pero le va muy bien. Lo otro que le pregunté es que si tiene otra familia, y la última pregunta es, ¿cómo supo sobre mi correo electrónico? Pues apenas lo había hecho hace como 2 horas cuando me llegó su mensaje. Él juró que no tiene otra familia, de hecho tiene todo este tiempo viviendo solo, y aparte tiene casas entre Colima, Guadalajara y Sinaloa, donde se queda durante lapsos de tiempo. Sobre el correo electrónico es lo que me tiene que hablar con más calma, pues es algo que él ni siquiera sabe cómo funciona aún. Mi papá me mostró un montón de papeles donde con escritos en pluma, de puño y letra de alguien, le han dejado mensajes desde hace más de 20 años. Lo más extraño de todo es que él siempre pensó que era basura y algunos los tiraba, hasta que un día llegó a su casa y como no traía llaves esperó a su hermano que llegara del trabajo. Sentado en la cochera vio que había uno de estos papeles envueltos atorado en las protecciones de la ventana. Ese primer papel vio que decía cierra las perillas. No tenía la menor idea de lo que significaba. Él solo lo leyó, pero le puso la misma atención, como si vías publicidad de esa que dejan en tu casa. Llega su hermano y le dice que lo mejor no irá a trabajar mañana, porque se siente muy mal, porque él siente que no puede respirar de lo mormado que se encuentra. Ambos entran a la casa, y él cansado de la escuela y su hermano del trabajo se fueron a dormir. Al despertarse quiso hacerse un té, pues mi papá pensaba que su hermano ya le había pegado la gripa, porque se sentía con la nariz también tapada, y cuando estaba a nada de prender la estufa, no encontró los cerillos, así que se fue al boiler a prender un papelito y llevarlo a la cocina, pero de manera milagrosa usó el papelito que decía cierra perillas. Al verlo, no sabe por qué, le dio la espinita de checar las perillas de gas, y cuando se acercó a los de la cocina, ya fue que alcanzó a leer un poco a gas. Por estar mormados tanto él como su hermano, no se dieron cuenta que hasta toda la tarde la gas se vició por la cocina. Él no sabe si llevar el papelito hubiera explotado todo, capaz que solo sumiaba el lugar, pero él quedó tan sorprendido que no pudo pensar en otra cosa más que en eso durante días. Ahora siempre que llegaba de la escuela revisaba su casa, y fue que encontró otro papel clavado en el vidrio y la protección, y este era incluso más extraño. Decía, no autobús, y él con la cabeza bien caliente por lo vivido, no quiso irse en camión para viajar a Morelia a jugar un partido de interescuadras de la prepa, y aunque fue una locura, él llorando me decía que en ese viaje el camión chocó, que si bien no fue nada grave, sí hubo varios chicos que se lastimaban el cuello. Él entendió que los papeles eran mensajes que lo alertaban, pero no sabía qué podrían ser, porque todos eran así de sencillos. Decían por ejemplo, no comer marisco, y resultaba que todos se intoxicaban esos días por comer comida mala. Toma trabajo de vidrio, y él, estando de novio con mi mamá, tomó una oferta de trabajo en una vidriera, donde ganó lo suficiente como para casarse. Otro decía, así literal, filas partido PAN. Y así entró el borlote de los simpatizantes del partido político y rápido escaló de puestos que tenía. Él admite que jamás le contó esto a mi mamá, pues uno de los papeles decía acciones solo compartir con Romel. Él no sabía quién era Romel,
pero cuando se entera mi mamá que está embarazada, una noche sin hablarlo, mi mamá le dice que le gusta Romel para ponerme de nombre, y él entendió que entonces solo podría compartir sus mensajes con su hijo, o sea yo. Es por eso que él siempre que llegaba de la chamba pasaba tiempo conmigo y lo disfrutaba. Todo iba bien, hasta que un mensaje le cambió la vida por completo, tanto a él como a mi familia. Un papel decía: huye a Guadalajara, ahora. Y él, sabiendo que por algo decía eso, de la chamba se fue, y así empezó su ausencia en mi vida y con mi familia. Él literal dice que estuvo viviendo en la calle durante meses, pues se fue sin nada, así que agarró trabajo de lo que sea, cargando fruta en el mercado de abastos, y así fue que medio se estabilizó, esperando una señal, la que sea, pero esta apareció 6 meses después, cuando él iba en un camión urbano, y mirando los asientos, vio que estaba clavado un papel, de los que le solían llegar, y ya vio que decía algo que no les puedo comentar porque es algo muy puntual y peligroso, y mi papá se aferró a lo que leyó y después todo cambió. En cosa de meses se hizo de mucho dinero como nunca, y no solo eso, ya con casa fija seguía recibiendo papeles que le daban avisos siempre para bien. Él reconoce que hubo algunos papeles que nunca supo qué significaban e intentó buscar respuestas a lo que él presentía, pero sí hubo varios que simplemente no pasó nada. De hecho, en su casa tiene sistemas de seguridad con cámaras en las fachadas para ver quién pone esos papeles, y curiosamente los días que aparecen estos papeles el equipo falla o pasan cosas tan inverosímiles como en un caso que una vez le dejaron un papel a una persona, era un humano, pero curiosamente un grillo se paró en la lente de la cámara y tapó todo. No se alcanzaba a ver con claridad. El último papel que recibió era mi correo electrónico y la palabra cafetera. Pero cuando ya vio mi nombre en el correo se soltó a llorar, pues sentía que lo que fuera que lo tenía separado de mí, ahora quiere que al fin nos encontremos. Yo me solté a llorar con él, pues algo siempre me dijo que él no nos dejó simplemente por huir de sus responsabilidades. Siempre fue por algo mayor, pero eso de los papeles me daba miedo saber incluso más en ese momento. Mi papá me dijo que es mejor que mantengamos una relación a distancia, para no meterme en su vida, pues es medio turbio. Y esos temas de avisos del futuro, pues él está consciente que está cada vez más loco por la paranoia que lo invade, viendo cualquier papelito, viendo si hay algún mensaje escondido. Yo desde ese día perdoné a mi papá. Tomé su cafetera y nos empezamos a comunicar por correo electrónico durante bastante tiempo, hasta que un día simplemente me llegó un correo de él diciendo: adiós, te quiero mucho. Ya fue que perdí contacto con él. Como último año, mi mamá recibió dinero, pero esta vez sí era bastante, como para no preocuparnos por 2 vidas enteras. Y aunque yo le quise contar todo a mi mamá lo que viví con él, ella me dijo que no quiere saber nada, pues ella no quiere revivir aquel año que le lloró a mi papá por no saber nada de él. Yo negaré que cada que veo un papelito tirado o enrollado en el suelo, me llama la atención saber si son mensajes en clave, como mi padre los recibió, pero quizás yo no soy tan especial como él. La explicación que más se acerca a darme respuestas es que quizás mi papá podría tener regresiones y él mismo se dejaba los mensajes, y en su momento le dije que por qué no intentaba ir con una terapeuta para hacer una regresión guiada, pero él decía que ya no quisiera saber quién hace todo esto, pues está muy a gusto con su vida. Él solo pensaba en verme grande y verme feliz. Ya sea magia, futuro, fallos en la realidad, lo que sea, él estuvo feliz porque, repito, al menos mi vida y la de mi mamá les fue mejor que nunca sin él presente, y no se arrepiente de haber hecho lo que hizo. Yo también, aunque suene raro, también no me arrepiento de ser su hijo, pues también creo que hizo lo correcto, porque yo también lo hubiera hecho, eso de seguir tu instinto. Yo soy de un pueblito de Michoacán que tiene un montón de costumbres muy extrañas para la gente de la ciudad. La cosa que más da risa cuando la comento a mis conocidos es que cuando hay una boda, la gente tiene que llegar cargando y bailando con el regalo que se vaya a dar. Si regalas un mueble como una cama, un ropero o un tocador, tienes que hacerlo así, sea muy pesado o no, porque es la tradición. Curiosamente, a más grande sea el regalo, llama más la atención, así que mucha gente se esmera en llevar cosas que en tu fiesta tú digas que es una locura regalar. Digo, también está la opción de dar dinero, pero siento que a veces es más divertido cuando son muebles, pues la gente siempre comenta eso. Fue gracias a esa costumbre en el pueblo que nos salvamos de una brujería muy mala que una antigua vecina nos quería hacer, y les platico cómo se dieron las cosas, pues aunque parezca un cliché de que las coincidencias siempre salvan la situación, yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo siempre de que es Dios moviendo los hilos para que la maldad no llegue a los fieles, o al menos los que no merecen tanto. Les platico, todo esto empezó cuando yo tenía 7 años y en el pueblo se soltó el chisme que una joven muy guapa llamada Londra ya estaba, digamos, apalabrada con un señor para una boda, pero se perdió un fin de semana y entre voces se dijo que se vio en un pueblo vecino echando fiesta en el jaripeo con los rancheros del lugar.
Como se podrán hacer a la idea, la noticia fue muy sonada y eso repercutió mucho en la reputación de la joven, que ella, ya enojada, decía que no se quería casar con un señor y a ver cómo le hacían, porque cuando lleguen al altar ella va a decir que no. Sus padres me imagino que la trajeron a cinturonazos bastante tiempo, pero la chica jamás dio su brazo a torcer, y así fue como una tarde la chica simplemente desapareció del pueblo. Los padres de ella dijeron abiertamente que la corrieron de la casa, y después de eso pasaron 5 años más o menos, cuando el hijo mayor de esa familia se casa y se arma una fiesta enorme en el pueblo. Después de una muy bonita ceremonia en el templo, nos fuimos al terreno donde iba a empezar la fiesta, ya que todo el pueblo estaba invitado. Mataron 2 vacas, 3 chanchos para la comida y las barricas de alcohol estaban por todas las mesas, listo para pasarla bien. Después de la llegada de los novios y la comida, empezó esta costumbre que les comento, de llegar cargando y bailando los regalos. Todos estaban muy felices, pasándola bien, cuando hasta el norteño de repente se cayó, pues había llegado Alondra, ya siendo toda una mujer. Llegó en buenas camionetas de aquellas épocas, y no solo eso, lo hizo bien vestida y con varios peones, que de las cajas de las trocas bajaron un montón de muebles y regalos de todo tipo. La joven Alondra dice que tienen que entrar bailando, y pues allí tienes a los peones, de a 2 o 3 cargando muebles pesados y finos, intentando moverse al son de los guitarrones. Al ver que la joven de Alondra tenía dinero, digamos que sí, la gente empezó a murmurar cosas de ella, pues hasta la familia nada mensa, allí medio la perdonaron, y entre todos bajaron las cosas. Yo estuve allí, yo para entonces podrá decirte que tenía 12 o 13 años, y les puedo asegurar que bajaron tantos muebles que fácilmente podrían llenar 2 o 3 casas, pero no solo eso, en esas camionetas venían remolcando un par de caballos y 3 reses, pues Alondra decía que los van a rifar esos animales para todo el pueblo. Ella, ya siendo bien recibida en la fiesta, dijo que no tiene bronca con nadie, pues son costumbres, eso y apalabrar las bodas, pero lo importante es que está aquí y quiere arreglar las cosas con su familia y con el pueblo. Todos cambiaron de parecer, y ahora la joven Alondra era la persona más querida por todos. Se arrimaba a las mesas y todos le arrimaban vino para tomar y brindar. Cuando la fiesta estaba a tope, ella bailaba con todos los hombres del lugar, y pues nadie decía nada, porque todas las familias querían boletos para las rifas de dichos animales. Total que pasan las horas, y ahora sí, la joven Alondra les dice a todos que habrá una tómbola con boletos, y entre juegos y risas, dijo que los boletos son para todos, incluso para las abuelas, jóvenes o niños. Las familias con más personas en la fiesta tendrían más oportunidades de ganar, porque hasta los más pequeños se formaron por su boleto. Cuando te daban un talón, te aventaban confeti en la cabeza, y la tambora no dejaba de tocar, que hasta incluso ellos, al no ser del pueblo y eran de otra zona, entregaron a la rifa. Aquí es donde llega la magia y los hilos de Dios, donde nos salvaron a todos. Yo estaba con los demás chamacos jugando, como lo haría cualquier chamaco en una boda, ya saben, corriendo de un lado para otro, y después de entregar los boletos de la rifa, nosotros los chamacos juntábamos el confeti del suelo que se acumuló, que era mucho, y lo aventábamos al aire como si fuera lluvia. Mi hermano, que es 2 años menor que yo, estaba en el borlote, cuando por aventar confeti, alguien lo hizo con tierra, y le cayó en los ojos a mi hermano. Como él iba corriendo, le entró al ojo, y al no ver dónde pisar se trastabilló, chocando con alguna persona que bailaba, y se fue de pura cabeza al costado de la mesa de regalos, donde dejaron todos los muebles. Mi hermano se fue directo a un cuadro de un Sagrado Corazón de Jesús y que lo rompe. Pues entre todos estaban borrachos, entendieron que era un accidente y nada más, pero cuando un vecino fue a ver el cuadro, se dio cuenta que este tiene como un doble fondo detrás del lienzo. Pensando que se podía arreglar, lo despega del marco, y ya se dan cuenta que detrás del lienzo hay un trapo rojo, con sangre seca clavada en la base. Yo estaba allí y vi ese trapo. Nos dijeron a los chamacos que nos hiciéramos para atrás, y cuando ya todos los adultos empezaron a murmurar ¿qué es eso que había detrás del cuadro? Pues fue cuando ardió Roma, y la fiesta se puso fuera de control. Les dijeron a los padres de Alondra lo que vieron, y que se van a revisar otro cuadro, y con el perdón de Dios pues se dio una imagen religiosa. Lo abren y estaba en el fondo un cuero de res, ya seco, extendido y pegado con grapas. Esa cosa tenía un garabato que decía algo raro encima, y ya fue cuando todos los presentes tomados dijeron que todo eso son trabajos de brujería. Se querían ir detrás de la muchacha, seguramente para lincharla, pero como ella tenía como 7 u 8 peones que estaban con ella, cuando uno de ellos soltó el primer tiro al aire, a todos se les bajó lo valiente. Alondra, ahora hablando con autoridad, dice que quien se sienta libre de pecado venga por ella, pues todos en el pueblo tienen cola que les pisen. Allí estaba el cura, y él sabiamente dijo que la neta no va por allí la cosa, pues si lo que quiere es echar mal de ojo a todo el pueblo por aquel arrebato de su pasado, no lo justifica, pero sí lo entiende, pues él también fue juez y verdugo en su momento. Alondra explicó que es por eso que se trajo los regalos, y les echó confeti a todo mundo, pues por unos simples pesos la gente se vendió con tal de ganar
pasar algo, pero lo que ellos no saben es que el confeti tiene algo, un trabajo de brujería encima, y la verdad es que es muy simple. Si alguno de los presentes que está en la fiesta la juzgó en su pasado por pelarse y no quererse casar con un señor que no amaba, ese confeti será su castigo. Le saldrá un sarpullido tan doloroso como las heridas abiertas talladas con sal, tan fuerte como la varicela, pero para ellos apenas serían ronchitas y granitos. Pues ya se imaginarán al escuchar eso, a la gente le importó poco la fiesta que siguiera y todos se jalaron para el río a bañarse. Los regalos ahí se quedaron y lo que era una fiesta muy padre ahora era puro caos, pues ya nadie hizo por querer seguir el evento. Mi papá y mi mamá y mis hermanos, que éramos 7 en total, nos jalamos para el río y nos metimos con todo y ropa, y pues yo la neta no sabía bien qué pasaba, pues era un chamaco. Solo me decían que me tallara la piel y rezara con fuerza como lo estaban haciendo todos los demás. Cae la noche y todos se van para sus casas, y hasta los más tomados se les bajó lo borracho, con tremendo susto que les metieron. Al día siguiente empieza el castigo, porque yo creo 2 de cada 3 personas del pueblo le estaban batallando con el dolor de sarpullido. De los chamacos nadie le batalló, o al menos no recuerdo ver a menores de 15 años que estuvieran con esa dolencia, pero en el caso de mi familia, mi hermano mayor y mi mamá estaban quejándose bastante por las dolencias, que hasta calentura les dio, pues decía que la piel les ardía, como era verdad, una herida abierta tallada con sal y limón. El cura estaba más enronchado que nadie, y en misa dijeron que debían destruir todos los regalos de Alondra, y pues ahí se dan cuenta que, por ejemplo, todas las cosas de madera, como roperos, tocadores o burós, detrás de los cajones había fondos falsos, y dentro había cosas muy extrañas y horribles, como vejigas de vaca, ya secas, pero dentro tenían cosas extrañas, como puños de ramas amarrados con tela, o incluso más telas secas y viejas con sangre impregnada. Todo eso se quemó y los animales de la rifa se sacrificaron en nombre de Dios, pero la cosa no acabó allí, porque ahora todo el pueblo estaba en contra de la familia, de los padres de Alondra y su hijo recién casado. Una era por la hija, y 2, porque si ella sabe hacer brujería, seguramente ellos también. A lo mejor viene de sangre, y así como juzgaron a su hija cuando era joven por andar de vaga en pueblos ajenos, ahora juzgaron a su familia por haber criado una mal hija, y fue así como todos ellos, incluso el hijo recién casado, los corrieron de ahí. Con el tiempo nos enteramos de que de todo el pueblo, solo una familia que le cayó confeti, a ninguno de ellos les pasó el dolor de las ronchas, y fue porque ellos estimaban mucho a Alondra cuando era joven, porque ella de repente le gustaba jugar mucho a tejer con una de sus hijas. Así que cuando ella se quiso ir del pueblo, ellos la ayudaron con un poco de dinero y la encaminaron a la siguiente comunidad, donde ya no supieron nada de ella. Yo me enteré de ese chisme porque a los años yo estuve enamorado con una de las hijas de esa familia y me contaron el secreto. A partir de esa experiencia la gente se calmó y le bajó al chisme, pero lo que cambió es que ahora cuando llegan bailando con los regalos o una boda, no pasa sin un filtro de que el cura lo revisa y después les echa agua bendita a todas las cosas. Ahora pues ya tengo 49 años y ya no vivo en ese pueblo y desgraciadamente voy muy pero muy poco. Me vine a Guadalajara a hacer vida, de aquí tengo a mi señora y a mis hijos. La última vez que fui a ese pueblo fue un velorio de uno de mis padrinos y ya fue que me contaron lo que en verdad ocurrió, pues de aquella boda yo no recuerdo mucho, yo era un chamaco y la verdad yo solo recordaba cómo la gente le pagó la boda y nos fuimos al río a bañarnos, pero pues yo no sabía que era por brujería. ¿Y por qué? Los siguientes 4 meses veías a todos en el pueblo caminando con la cara bien roja, enronchados de cara, cuello y brazos. Mi abuelo nos cuenta que cuando era chamaco estuvo toda su niñez viviendo con un tío en una comunidad rural en Oaxaca, donde a pesar que la vida era muy humilde, él estaba encantado porque el monte era su patio de juegos. Se juntaba con los demás vecinos de la edad que estaban en la misma condición, a perder el tiempo con las resorteras o con los trompos, pero eso sí, hasta que aparecieran los hijos de la familia Ramírez, que eran conocidos por todos por haber sido todos los hijos enviados al seminario para ser sacerdotes. Mi abuelo dice que eso era lo más alto que un muchacho podía aspirar, porque lo otro era ser capataz, caballerango o maestro rural, y por eso esa familia se las daba de creerse mucho. Los muchachos de esa familia, los seminaristas, caminaban erguidos, siempre con el rosario en la mano, y a todo mundo corrigiendo como si el polvo del camino no los tocara. A los ojos de los niños, esa familia se sentían dueños de la comunidad, y mi abuelo decía que hasta sentía que esa gente los miraba con desdén, a quienes se ocupaban de ordeñar las vacas o simplemente trabajar en el campo, todo por no llevar una vida de fe tan allegada a Dios.
Uno de los hijos de esa familia no pudo vestir la sotana. Decían que no lograba memorizar las oraciones largas, que tartamudeaba al leer y que por su lentitud los formadores lo regresaron del seminario. Ese rechazo no lo apartó de la fe, al contrario, ese hijo se llama Anselmo y abrazó la devoción con tanta fuerza que se volvió un hábito que rozaba en la locura, como tratando de comprobar de que él sí era digno de poder ser cura, y los del problema fueron los maestros del seminario. Él lo veías en el pueblo, caminando descalzo por los senderos, siempre rezando letanías, golpeándose el pecho con las cuentas de su rosario, así como si lavara los pecados que no le correspondieran, o incluso decía que hasta él respondía por los pecados del pueblo. La gente la neta lo miraba con miedo y a la vez con respeto, pero nadie se atrevía a contrariarlo, mucho menos los chamacos, pues mi abuelo dice que al menos a él le daba mucho miedo. Los años pasan y a mi abuelo la vida lo llevó lejos de ese lugar. Dejó la ranchería y buscó trabajo en otra ciudad al norte del país y fundó su propio hogar. Pasaron más de 3 décadas cuando regresó con la noticia al pueblo de que su tío, el que lo crió, falleció, y él se sintió muy obligado a ver todo lo relacionado con su sepelio y en lo que pudiera ayudar. Cuando volvió, encontró que el pueblo era casi lo mismo, a pesar de que zonas más cercanas se habían urbanizado un poco más. Los caminos seguían siendo de tierra, los árboles aún daban sombra a la plaza, pero todo era como con un aire distinto, digamos un poquito más deprimente. Pasó por aquella casa donde todos los hijos, los Ramírez, acababan siendo seminaristas, pero lo que se encontró fue con paredes altas, un portón de hierro vencido, pues ahora la casa estaba en ruinas, por así decirlo. Las puertas de la casa se miraban cerradas, las ventanas oscuras, y lo más extraño es que a pesar de que sí estaba abandonada, pues a final de cuentas se miraba que era una buena finca. Cuando preguntó pues qué pasó con la familia, todos en el pueblo le decían que con el tiempo los señores padres fallecieron y los hijos, ya siendo sacerdotes, se fueron de base a otros templos por todo el estado, solo quedándose Anselmo, que se casó y duró allí solo apenas 3 años viviendo con su señora. Pero después simplemente ya no se supo nada de ellos. Ahora lo que se dice de la casa es que está embrujada por un par de personas que intentaron acampar la propiedad, pero afirman que es imposible pasar una noche allí sin no salir con los nervios de punta, pues el aire y los gritos se escuchan a cada momento. Mi abuelo, ya medio vivido y correteado en la ciudad, se sintió un poco más valiente a los demás, y una tarde después de ya haber arreglado lo del tema de su tío, fue a dar una vuelta por la finca. Él dice que era mediodía y se brincó, quería ver la propiedad, y ya estando dentro, llegó al fondo de la casa y viendo que era adobe seco, pasó la mano sobre el muro y él jura que sintió una sensación extraña, como si los ladrillos de tierra estuvieran fríos como si fueran puro hielo. Por lo general el adobe es fresco, pero eso era muy raro, así que se quedó un tiempo husmeando en el lugar, cuando entonces él jura que escuchó 2 veces la palabra perdón, perdón, pero la voz era tenue, femenina, como si lo susurraran detrás de la pared de adobe, aquella que se sentía extraña. Entre asustado y no, mi abuelo salió de la finca para ver quién estaba detrás del muro, pero pues no había nada, se acababa la propiedad. Era solo zacatal alto y muladeros. Mi abuelo después de esa experiencia comenzó a preguntar entre los ancianos del pueblo que si él quisiera comprar esa finca, con quién tendría que hablar, porque independientemente del susto, mi abuelo decía que esa finca sí valía su buen dinero. Él se quedó más tiempo del previsto y con paciencia fue contando información hasta que llegó con los datos de uno de los hermanos que acabó siendo seminarista. Cuando habló con él salió el tema de que mi abuelo los conoce a ellos desde chamaco y hasta recuerda que su hermano, el que se llama Anselmo, le daba mucho miedo, aquel que no fue cura. Ese sacerdote comentó que sí, ese es su hermano y no fue sacerdote, pero él simplemente se casó. La boda había sido muy bonita, con todo y fiesta, pues todos esperaban que él formara una familia, pues era tan devoto, pensaban que sería una familia hermosa, pero el sacerdote medio soltó la sopa y comentó que su hermano quedó un poco mal y poco a poco fue perdiendo la cordura, porque en un par de ocasiones le hablaron diciendo que trataba muy mal a su mujer. Él cree que es porque no podía tener hijos, pero pues eso ya será de Dios. Mi abuelo llegó con un acuerdo a comprar el terreno, donde el cura firmaba como aval de ser un antiguo dueño, pero el notario le pidió más papeleo y ya fue que necesitó las firmas de uno que otro vecino de la zona para validar toda esa información. Un señor le dijo que le eche la mano, pero con la condición, y es que si va a comprar la finca, la tumbe y le edifique desde cero, solo para quitarse la idea de que esa zona está embrujada. Eso es porque el señor afirma que le tocó ver a los últimos días a Anselmo por ahí dando vueltas, y recuerda que más de una ocasión, cuando estaban allí viviendo con su esposa, él escuchaba que le pegaba por no poder tener hijos, y le decía que todo eso era seguro por tener pecados encima, pecados que jamás confesó. Así pasaban las noches, noches enteras gritando, y le pegaba a la muchacha.
recargándole culpas escondidas, pecados antiguos o secretos que ofenden a Dios, y es por eso que su vientre está seco y no puede darle hijos. Mi abuelo acepta el trato y después de un año de comprar la finca se quedó sin dinero, así que se esperó otro año para poder llevar personal para tumbar la casa y reedificarla a su gusto. Ese tiempo pasó y después con el tiempo llegó con su compadre. Estaban hablando sobre la compra y mi abuelo aprovechó para explicarle que la primera vez que entró a esa finca, que ahora estaba vacía, lo asustaron pero feo. Ambos se acercaron a ese muro helado de adobe y al tocarlo de nuevo se siente igual de extraño, pero pues ahora aprovechando que eran dos personas, decidieron tumbarlo en ese momento, pues ahí tenían picos y palas. Cuando lo hacen, se dan cuenta que la finca tenía ese muro falso, que dejaba solo un espacio de 1 metro entre pared y pared, y aunque no me lo crean, allí mero estaba la osamenta y una persona. Asustados, van a darle aviso a las autoridades, pero rápido se notó que el silencio del pueblo se hizo cómplice. Nadie decía nada, y las supuestas autoridades medio investigaron, pero hicieron poco o nada. Mi abuelo dice que hizo todo lo posible por traer a uno de los antiguos dueños, ya saben, los hijos seminaristas, a que rezaran en honor a quien yaciera en huesos allí, pero ahora resulta que nadie quería, todos estaban ocupados, no les importaba. Una mañana, con ayuda de algunos hombres, se comenzó a tirar las paredes de toda la finca, y mi abuelo juró que cada golpe del marro y el cincel se escuchaba como un gemido de pena, pero muy lejano, de una mujer, similar como a que escuchó la primera vez que llegó. Cuando al fin tumbaron todo, empezaron a construir, y ya el señor que afirmó como aval, ya fue que al fin soltó la sopa, y le dijo algo que muy pocos sabían. Era que Anselmo, aquel que no pudo ser seminarista y su esposa, no se fueron a otro lugar. Los hermanos seminaristas se lo llevaron a su hermano de allí, porque lo querían linchar en el pueblo, porque él quedó tan loco y estaba tan frustrado por no poder tener hijos, que leyendo sobre castigos de fe, se enteró que había una forma que usaban los curas cuando castigaban a las monjas, y era meterlas a los pasillos angostos en completa oscuridad, para así privarle los sentidos, y enfocarse en solo una cosa, y era en pedir perdón por cualquier pecado que pudieran recordar, pues estando en ese lugar, ¿qué más podías hacer? Más que arrepentirte y rezar hasta que te saquen. Pues lo que pasó fue que Anselmo hizo eso, pero se le fue la mano, o en verdad quiso quitarle la vida a su esposa, pero lastimosamente su señora falleció. Cuando se enteraron en el pueblo, pues se puso fea la situación, pero como sus hermanos tenían contacto por ser curas, lograron sacar al hermano del problema para esconderlo en otro estado, y es por eso que la casa pasó a ser simplemente un predio abandonado. Lo curioso es que encontraron el cuerpo del esposo en su momento en la pared, pero entonces lo que encontró mi abuelo era osamenta de otra persona, mucho más vieja, como dando a entender que Anselmo ya había hecho ese castigo a alguien más en otra ocasión, pero ahora sí sabrá Dios a quién pudo haber sido. Mi abuelo lo único que pudo hacer sabiendo esa historia es poner una pequeña capillita arriba en el cuarto del fondo, y de paso cuando ponen el altar de muertos agregan bendiciones a aquella persona que no saben quién es, pero perdió la vida de fea forma. Yo solo he ido 2 veces a esa casa y de primera mano les puedo decir que apenas pones un pie en el lugar se siente una aura de malas vibras, pero feo. Pero también me ha tocado darme cuenta que cuando ponen eso del altar vuelve a ser un lugar muy cálido y muy bonito, pero como ahora en mi familia sabemos la historia de trasfondo y de cómo mi abuelo se hizo del terreno, pues sí, la neta no la pensamos más seguido en ir, la verdad, aunque es un terreno que a mi abuelo le costó mucho trabajo conseguir. Lo que les quiero contar es algo que a veces pienso que yo misma me inventé, pero no, te juro que todo esto pasó, y cada vez que lo recuerdo me queda con la piel chinita, no de miedo, sino de esa sensación rara que te deja lo que no entiendes, pero sabes que es real, y más porque hasta resulta que ese posible extraño ser del árbol y yo tenemos un pasado que no recordaba. Todo esto se los platico. Esto fue hace ya varios años, cuando mi hermana la mayor tuvo a su segundo hijo. El parto fue pesadísimo, muy complicado, y la pobre quedó tan débil que apenas podía levantarse para hacer lo básico. Su esposo en ese tiempo trabajaba de trailero, se ausentaba meses, así que prácticamente estaba sola. Yo me ofrecí a irme a su casa a cuidarlo aunque sea un par de meses, para que pudiera recuperarse poco a poco. Justo coincidió con que mi niño, Tony, estaba de vacaciones de verano en la escuela, y como apenas tenía 5 años me lo llevé conmigo. La casa de mi hermana está en un pueblito ranchero, donde antes solíamos vivir todos en familia. La verdad es que a mí me gusta ir porque todavía se siente el aire fresco y tranquilo, nada que ver con el ruido de la ciudad. La casa es grande, de esas viejas, de adobe y techos altos, y el patio tiene un árbol de guayabas enorme, justo en el mero centro, como si fuera dueño de todo el terreno. En ese tiempo estaba en plena temporada de fruta, así que ya te imaginarás, todo el suelo siempre las mañanas
mañanas estaba lleno de guayabas verdes, otras muy amarillas y dulces, pero también un montón ya aplastadas con la caída. Y ya saben que esas al sol te dejan un olor fuerte que incluso te llega a marear. Desde el primer día me di cuenta de que si no hacíamos algo, el patio se iba a poner imposible, todo pegostioso o peligroso. Mi hermana, con lo débil que estaba, no soportaba ni el olor, ya la tenía harta. Entonces pensé en una solución. Le encargué a mi hijo Tony que cada mañana, antes de que saliera el sol, juntara las guayabas. Las buenas debía ponerlas en una cubetita y las podridas en una bolsa para tirarlas. A cambio, le dábamos permiso de ir a ver los gallos en los corrales del Palomar, porque a él le encantaba verlos pelear y cantar, cosa que yo no aprobaba, porque luego llegaba todo enronchado, pero pues no había de otra, ocupábamos sacar ese jale. Hagan de cuenta que la primera mañana me levanté temprano para ver si lo hacía, pero cuando salí al patio, mira qué sorpresa, todo estaba en orden e impecable. Las guayabas buenas separadas, las feas en una bolsa en el piso, y se encontraba todo limpio. Yo pensé que Tony se había levantado solito y dije, mira nada más, qué niño tan cumplido, en verdad se muere de ganas por ver los gallos. Pero lo raro fue que al pasar los días siempre era lo mismo. Yo me levantaba y ya estaba todo hecho. Y Tony, cuando le iba a despertar, estaba dormidote, pero profundamente dormido, como si pareciera que jamás se levantó. Otra cosa que me empezó a llamar la atención fue que en las noches lo escuchaba hablando bajito en su cuarto, como si platicara con alguien. Yo pensaba que es su imaginación, y más mi hijo que se la vive en su mundo todo el tiempo, pero yo se los juro que escuchaba risitas, como si estuviera jugando con alguien que incluso le respondía. Me daba curiosidad, pero la neta, con tanto trabajo cuidando a mi hermana y al bebé, yo no tenía cabeza para otra cosa. Un día nos tocó ir al mercado del pueblo. Íbamos por lo normal, verduras, frijol, jabón y cosas propias para mi hermana. Y de pronto, Tony se paró frente a los cereales, pero no fue como un niño que pide un dulce, no. Él dijo con seriedad, una extraña, que necesitaba llevar el cereal de colores, de esos azucarados que yo casi nunca compraba. Lo raro es que no lo pidió para él, sino que lo exigió para un monito con el que juega por las noches. Según él, era parte de un trato que hizo por las guayabas. Ese monito juntaba las guayabas en la madrugada, y a cambio Tony le daba cereal dulce, porque ya el piloncillo no le gustaba. La verdad es que no le pregunté mucho, yo nada más por prisas agarré la caja y la metí al carrito, porque me urgía llegar a la casa, pues mi hermana no podía quedarse sola tanto tiempo. Aparte no quería hacer un drama ahí mismo, y si le soy sincera, algo en mi interior me decía que debía hacerlo y punto. Yo en la casa, en la noche, unos días después, cuando mi hermana empezó a sentirse un poco mejor, yo me animé a observar más a Tony, pues qué tanto hacía por las noches. Una de esas noches me acerqué despacio al cuarto de él. Escuchaba una vocecita, como si conversara con alguien. Yo, para sorprenderlos, empujé la puerta con cuidado, y se los juro que sentí algo que me dejó impactada del miedo. Eso sí fue algo que nunca olvidaré. En una sombra pequeña, rápida, como si un aire frío me rozara las piernas, y esta cosita salió disparada por el patio. Yo me quedé tiesa, con el corazón latiendo a 1000, porque fue rápido, y pensé incluso que podría ser una rata de campo, pues esas son tan grandes como los gatos, y solían verse por los predios. La verdad es que no vi bien qué era, pero sí lo sentí, y aparte esa sensación de miedo invadió todo mi ser. Esa misma noche, moví una mecedora a la ventana que daba justo al patio, para vigilar bien el árbol. Me quedé sentada, con los ojos abiertos lo más que pude, porque lo que me decía Tony ya no me parecía tan descabellado. Posiblemente se halló un ser en el árbol. Eran como las 2 de la mañana, cuando un aire fuerte movió las ramas y cayeron un montón de guayabas de golpe. A partir de allí se los juro que a cada parpadeo mío había menos frutas en el suelo. Se podía ver que las guayabas eran muy amarillas, porque el suelo de la tierra era café, aparte que la luna estaba a todo lo que da. Era como si alguien invisible las recogía rapidísimo, con solo mi simple parpadeo. A las horas de eso vi que Tony salió con su tazón de cereal para ponerlo al pie de árbol y regresó al cuarto, tranquilito, como si fuera lo más normal del mundo. Quizás estaba sonámbulo, no lo sé. Yo me quedé observando, luché contra el sueño lo más que pude, para lograr ver desde el anonimato, pero el sueño me venció y ya no vi nada. Al día siguiente, cuando amaneció y me asomé, 2 cosas. El tazón estaba vacío, limpio, sin ningún grano de cereal, y aparte todo el patio estaba impecable, con las guayabas separadas como habíamos dicho. Yo ya no me aguanté las ganas y se lo conté a mi hermana. Ella soltó una risa y me dijo que no le suena extraño, al contrario, se le hace normal, porque cómo era posible que yo no recordara que de niñas nosotras también jugábamos con ese mismo duende del árbol, que hasta supuestamente tenía un nombre, que yo lo llamaba Quique. Según ella me dice que siempre le dábamos ofrenda de fruta o de dulces para que no hiciera travesuras, como robarse los huevos o estar molestando a los gallos. Yo me quedé muda, porque en mi memoria no existía tal cosa. Yo no recuerdo haber visto nada de eso,
aunque sí me acuerdo pasar tiempo jugando en ese árbol con mi hermana, pero nada más. Pero mi hermana me lo decía tan natural, tan convencida, que me hizo incluso dudar de mí misma. Por eso al mirar a Tony con esa fe en su trato con el monito, o mejor dicho duende, entendí que algo ven los niños, ven cosas más allá de la comprensión humana. Ellos todavía tienen como la puerta abierta a lo mágico, mientras que los adultos la vamos cerrando con las prisas, con las preocupaciones, con eso de que todo debe tener lógica o más aburrido. Desde ese tiempo me quedó muy claro que la magia no se va, siempre se queda allí, pero uno decide dejar de verla. Yo no sé qué era Quique, no sé si era un duende, un espíritu del árbol, o ahora que dicen que hay seres que se llaman elementales y que pueden ser parte de la imaginación compartida de los niños. Lo que sí sé es que alguien o algo acomodaba las guayabas cada madrugada y que nunca se quedó sin su cereal, pues era parte del trato con mi hijo. Yo ahora con el tiempo ya me di la tarea de visitar más a mi hermana para ver cómo mi niño Tony se comporta, pues solo espero que mi hijo, aunque crezca, nunca pierda esa capacidad de ver más allá de lo normal, porque a final de cuentas lo mágico no es que exista o no, lo mágico es poder creerlo. Ahora con la pandemia empecé a ir cada semana, pues mis padres se regresaron a esa casa con mi hermana y sus hijos, y cada que veo ese árbol de guayabas enorme en medio patio, me quedo mirándolo con respeto. No digo nada, pero en el fondo sé que Quique, aquel duende que supuestamente yo conocí, seguramente anda por ahí, esperando que alguien vuelva a mirarlo sin miedo y para hacer tratos, eso sí, siempre con azúcar de por medio. Mi abuelo cuando era joven le tocó vivir en una comunidad bien metida al suroeste del país, de esas que están lejos de todo, donde para llegar tienes que agarrar brechas, pasar ríos y caminar tramos buenos, pero sobre todo largos. Allí la vida era sencilla pero dura, puro campo, puro trabajo de sol a sol. Allí mismo se contaba la historia de una señora que todos conocían, que era la partera más famosa de la región. Tenía más de 80 años de vida y 60 ayudando a nacer criaturas de toda la zona. La fama no solo era porque supiera traer chamacos al mundo, porque para eso sabía sobar y traerlos de la mejor manera, sino que apenas los cargaba en sus brazos, todavía con unos minutitos de haber nacido el chamaco, decía cómo iban a ser de grandes y jamás fallaba. Era muy extraño. Era como si ella pudiera ver el futuro en sus ojos. La gente lo decía con respeto, porque no había caso donde se equivocara en sus más de 60 años jalando de eso. Como quien dice, todos en el pueblo sabían cómo iban a ser, gracias a ella. Con solo verlos y con tocarlos, sabía si serían buenos para el campo, si iban a tener mano para los caballos, si iban a ser de provecho o simplemente gente de vergüenza. A veces alegraba a las familias cuando decía que el niño sería buen esposo, responsable, que sería trabajador y sabría cuidar la tierra, pero también se daba el lujo de avisar lo contrario, y allí era que se te lava la sangre. Te lo decía de frente y sin tapujos, que tal vez el hijo sería vago, andarían de mujeriegos, si iban a perderse en el alcohol o en el juego, que era muy común que pasara en la zona. Pero como les cuento, aunque doliera, el tiempo siempre le daba la razón a la partera, a aquella señora. En el pueblo ya han quedado bien grabado lo que pasó con un hombre llamado Valente. La señora apenas lo cargó cuando recién nació, dijo que él se miraba pura maldad de persona. Y fue cierto, porque adulto, ya siendo recio y bravo para la bebida, acabó matando a mucha gente en un juego de baraja que se puso feo, cuando salieron en malos términos. Es por eso que ese recuerdo nunca se borró, y por eso cada que la partera hablaba, el pueblo escuchaba, como si fueran palabras de sentencia. Así que imagínense cómo se puso la cosa, cuando una muchachita de 20 años salió embarazada, y no tardaron en notar que su panza era enorme, así que posiblemente serían gemelos. El pueblo entero estaba con la intriga, porque todos querían saber qué iba a decir la partera para los chamacos, y cuando al fin nacieron los niños, la señora no se guardó nada. Dijo puntualmente que uno iba a ser muy querido y respetado, iba a ser alguien admirado en el pueblo, lo apreciarían mucho, pero el otro tenía pura maldad, egoísmo, como no se había visto en años, como aquel Valente del que les conté que hizo una barbaridad en el bar cuando estaba tomado. La noticia se corrió como fuego en pasto seco por la zona. Nadie hablaba de otra cosa. Para la pobre madre fue una cruz pesada, porque de la noche a la mañana la familia entera se volvió en tema de conversación. No era justo, porque ellos no tenían la culpa, pero es que hacían las cosas en un pueblo chico, donde todos saben sobre todo. El tiempo siguió su paso, y los gemelos crecieron con los ojos de los vecinos encima a ellos. A los 12 o 13 años, la partera murió de vieja, y con ella pareciera que se fue la sombra de la predicción, o al menos así querían pensar muchos, que tal vez ahora sí quedaría en el olvido, porque los chamacos no daban señal de que uno fuera malo. Al contrario, los dos eran respetuosos, trabajadores, buenos hijos. Nadie se atrevía a decir cuál de los dos podría ser el malo, porque los dos se miraban de buena conducta. Cuando llegaron a la adolescencia,
Uno de los muchachos se fue del pueblo porque su padrino lo convenció de meterse al seminario, porque ese chamaco en especial salió muy listo para los libros y agarraba rápido lo que le enseñaban. Así que la familia aceptó, como mirando más o menos para dónde iba la cosa. El otro chamaco, el que no era bueno para la escuela, se quedó en el rancho a trabajar, igual que los demás, cuidando animales y sembrando. La gente del pueblo, que nunca olvida, volvió a hablar de la predicción y decían que entonces era obvio quién iba a ser el querido, el que se estaba formando para sacerdote. Todos lo veían como un orgullo para la comunidad, y en cambio el otro, que se quedó en el campo, ya lo empezaban a estigmatizar, mirándolo con sospechas, como si el destino lo empujara a ser el malo de la historia. Pasaron los años y las cosas parecían acomodarse, exactamente como lo había dicho, o mejor dicho, como lo había predicho la partera. El gemelo que se fue al seminario regresó, convertido en todo un cura, con sotana y todo el rollo. Y el que se quedó en el pueblo descubrió que tenía muy buena mano para jugar baraja y lo que responde a juegos de azar. Al principio jugaba solo entre amigos, con lo que ganaban después de trabajar, pero poco a poco, ya siendo adulto, empezó a ir a las cantinas y dedicarse de lleno a eso, como se le conocen antes los taur. La gente murmuraba que allí estaba el sello de la partera, uno en la iglesia y el otro en los juegos de azar. Pero el destino tiene sus mañas, porque cuando el cura regresó al pueblo, llegó con la encomienda de levantar un templo. La gente se entusiasmó demasiado y sin chistar, todos cooperaron con dinero, unos con más, otros con menos, pero todos pusieron algo. Incluso si no tenías dinero, decías que tú ponías mano de obra. Durante 2 años se ahorró lo suficiente para empezar la construcción. El pueblo confiaba en el cura, lo miraban como un guía, como un ejemplo, pues al fin tendrían un templo propio de la comunidad. Pero ya fue entonces que la predicción se volteó de cabeza. Empezó a correrse el rumor de que el cura había embarazado a una jovencita del pueblo. Al principio nadie quería creerlo, pero pronto la noticia se hizo más grande, porque el cura, aquel hombre de derecho y de fe, había embarazado a la chamaca del pueblo. Eso ya era una verdad. Una madrugada el cura desapareció del pueblo junto con la muchacha, y adivinen qué, se peló con el dinero ahorrado para la iglesia, jamás regresó, ni la arquidiócesis jamás supieron qué fue de él. Se había robado todo el dinero del pueblo. El pueblo entero estaba que ardía en rabia. La vergüenza fue tan grande que la familia quedó marcada, porque los miraban como si hubieran sabido todo desde el principio, que esto iba a pasar. Fue un odio que nadie esperaba, y por más que la familia juraba que no sabía nada de esto, el pueblo nadie les creyó. Mientras tanto, el otro gemelo siguió en lo suyo, jugando las cartas. Era bueno, ganaba bastante, y con lo que juntaba, se fue de cantina en cantina por todo el sureste del país, porque él tenía en su mente salvar el honor de su familia. Estuvo fuera 1 año y medio, y cuando volvió, lo hizo con un dineral. Tenía suficiente como para comprarse ranchos y caballerizas, pero sobre todo, regresó como una leyenda para apostar, que incluso hacendados y gente respetada lo buscaba para jugar al tú por todas las cartas, pero él, en lugar de presumir, lo que hizo fue ofrecer toda su riqueza para construir la iglesia que el pueblo tanto había querido. Esa decisión fue lo que lo cambió todo. El pueblo que lo miró durante años como alguien perdido por andar en los juegos de azar, lo empezó ahora a ver distinto. No solo por el dinero, sino por el gesto de limpiar el nombre de su familia y devolverle al pueblo lo que su hermano les había robado. Así fue como la palabra de la partera se cumplió de nuevo, de una manera perfecta, manera rebuscada si quieren verlo, pero perfecta. Porque aquel que todos pensaban que iba a ser el querido terminó siendo el traidor más grande que tuvo la comunidad, incluso más que Valente, aquel que le quitó la vida a varias personas en el bar. Y el que creían que sería malo del cuento, por así decirlo, se volvió alguien respetado y apreciado por su semejante aporte al pueblo desinteresado. Esa historia se quedó grabada en la zona, porque nos enseñó que las apariencias engañan, pero también que las palabras de la partera nunca fallaban. El pueblo entendió que ella no solo decía lo que iba a pasar, sino que de algún modo miraba más allá de lo que cualquiera podría ver. Con los años el templo se levantó, con el dinero del gemelo jugador, y allí quedó la huella de todo lo que pasó. La gente recordaba con respeto la partera y su don, y aunque hubo varias personas que trabajaron como aprendices de ella y juraban tener el mismo toque, nunca fue igual. Nadie pudo llegarle ni siquiera a los talones. No se niega que algunos, queriendo olvidarlo, evitaron ir con la partera para ignorar lo que pudieran decir, pero otros decían que todo lo vivido era la prueba de que el destino estaba marcado en tu persona cuando naces, desde el primer respiro. Y lo que ella anunciaba no era simplemente casualidad, era como si la clarividencia fuera el toque de Dios que a ella le dio. Independientemente de eso, también es una prueba clara de que las apariencias engañan y que no por presumir que vas de la mano de Dios eres buena persona, o todo lo contrario, e ir de la mano de los vicios y la fiesta te hacen malas personas. Y para eso está la historia de los gemelos y el templo.
En mi barrio, acá por el sur del Estado de México, fuimos vecinos de una señora que se llamaba Blanca y era muy famosa por dos razones. Una era que hacía los mejores tamales de la zona, pero lo extraño de ella es que podría vender 1000 tamales todos los días, pero solo hacía 80 y solo 2 días a la semana. Ella era muy idiática y no le podías encargar por adelantado o dejarle pagado. Tenías que estar presente cuando ella sacaba su olla y mesa para vender. La otra cosa es que siempre de su bolsa, cuando había alguna tragedia en el barrio, como el deceso de alguien, regalaba ahora sí cientos de tamales en el velorio y aparte aplicaba como en las posadas de Navidad: no rezaste, no hay tamal. Desgraciadamente lo de los decesos era algo muy seguido donde vivíamos, pues que levanten a alguien los de la plaza por deudas de loquera o le den cuello a un motorratón era pan de cada día. Doña Blanca estaba bien alivianada con todo el mundo y todo el mundo la quería, porque aparte pensábamos que estaba sola en el mundo, pues al tener una casa enorme, ella jamás se casó o tuvo hijos. A veces iba una hermana de visita, pero eso era muy raro. Hubo un año cuando un verano empezó a hacer mucho calor y hubo mucho perro callejero por la zona, y entre todos esos había un perrote grandote, feo y bien hediondo que le decían el Quemado, porque tenía el pelo muy grifo y crespo, como si se hubiera achicharrado. Ese perro era bien manso y no se metía con nadie. Al contrario, 2-3 vecinas decían que cuando iban a tomar el transporte del trabajo de madrugada, allí veías al Quemado, escoltándolas de los malandros. La gente de repente le dejaba de comer, pero no faltaban las familias, que a pesar que vivíamos en una colonia donde apenas había drenaje, se sentían de la realeza, y siempre estaban espantando a los perritos callejeros, sobre todo al Quemado, que le gustaba verse por mi cuadra. Doña Blanca, la de los tamales, amaba a ese perro, el Quemado, y aunque en varias ocasiones hizo por querer adoptarlo, al perro ya le gustaba la vida en la calle. Por eso doña Blanca mandó quitar un barrote de su cancel para que el perro pudiera entrar a su cochera, donde le dejaba una camita y comida. Una noche lo recuerdo perfecto, yo venía con mi primo de las canchas, cuando vemos que doña Blanca estaba subiendo al Quemado, a una troca de un vecino para llevarlo a un veterinario, pues el pobre perro estaba en las últimas porque apenas ya podía respirar. Pasa el rato y pues ya llega doña Blanca triste, diciendo que el Quemado no la libró, perdió la vida. Al parecer alguien lo envenenó y el veterinario lo sabe porque le estuvieron llegando varios perros esa semana que se aparecían súper mal y los llevaban simplemente para dormirlos para que mejor no sufrieran. Todos en el barrio estaban tristes por el perro y quizás suene mal, pero entre el cotorreo decíamos que si el Quemado cuenta como deceso, estaría bien que doña Blanca regale los tamales. Los días pasan y vemos que doña Blanca de la nada empezó a vender muchos tamales, ahora sí, todos los días, lo cual era muy raro, y ahí tienes a todos en la cuadra comprando, incluso hasta en cuadras aledañas. El primero que tuvo un accidente feo fue el vecino, que al menos a mí nunca me tocó ver que se portara mal con los perros, pero sí sé que no le gustaban los gatos, porque como que se peleaban en su jardín y le hacían un cochinero, y él los espantaba con agua helada. Ese señor un día estaba haciendo talache en su casa, y pues ya saben, el típico don chingón, que cree que puede arreglar todo con solo pegando 2 cales, pues por estar metiéndole mano una conexión, ¡zas!, que se electrocuta pero feo, y fue grave, porque hasta la piel se le quemó con el contacto de las cosas de metal, como su reloj de pulsera y una cadenita. La segunda persona quemada fue un señor de la familia que les decía que se creían de la realeza. Ese señor era igual de pobre que uno, pero como en su trabajo le prestaban un carro de reparto los fines de semana, el don se las creía que hasta volaba. A él le pasó algo con un radiador, se le calentó de más, y al no saber cómo meterle mano, al abrirlo se le disparó el vapor y le quemó la cara. Para no hacerse las largas, los casos de gente quemándose eran cada vez más y más sonados, hasta incluso en mi casa. Mi hermano, al no prender bien el boiler, se sopleteó toda la cara con un fogonazo, y ahí lo tienes con las pestañas y cejas todas achicharradas. Allí fue cuando entendí que había un patrón. Las personas que eran malvibrosos con los animales de la calle se estaban quemando en situaciones extrañas. Mi hermano no es mala persona, pero él seguía tío, no le gustan nada a los gatos, y era de aventarles piedras y espantarlos cuando veía uno. Quizás tenía mucho tiempo libre y me dio la tarea de investigar cuántos en el barrio sufrieron algo así, y pues fueron varias personas, al menos más de una docena. Yo me empecé a ondear, más que nada con esa teoría, pero lo que unió todo fue una tarde que doña Blanca de la nada nos enteramos que se agarró a los golpes con una señora, a espaldas del barrio mientras hacían las compras. La señora alegaba que ella descubrió que doña Blanca es bruja y les estaba dando tamales de perro a las personas. Lo sabe pues ella en su afán de querer también ganar dinero vendiendo tamales, compró uno para llevarlo con la santera para hacerle un trabajo de brujería, pero fue más curioso cuando la santera lo recibe y le dice que ese tamal ya trae un trabajo de venganza encima y no se puede hacer uno cuando ya hay algo empezado. El chisme se puso bueno, pero pues todos tomaron bando favorable a doña Blanca, que era muy querida y respetada por todos.
todos. Sean tamales de perro o no, y embrujados estaban buenos. La gente siguió comprando tamales, pero después de esa bronca ya no hubo gente quemada. Cuando doña Blanca pasan los años, se pone mala, mi mamá la cuidó 4 años, porque ella le quedó debiendo dinero y ella aprovechó para pagar la deuda. Y yo, ya siendo un adulto y en confianza, le preguntarle sobre mi teoría de cuando estaba chamaco. Ella me lo confirmó con el tiempo, y de su ronco pecho me dijo que quien alguna vez trató mal al perro, el quemado, se quemó, o si trató mal a un animal de la calle, solo fue un susto de quemazón. Una vez sabiendo eso, por eso es que me pongo a pensar que debemos ser bien leña con los animales de la calle, pues uno nunca sabe quién los cuida detrás. Yo no soy un mártir ni mucho menos. Yo sé que me equivoqué, pero no merecí lo que me tocó sufrir, pues una infidelidad tampoco es para que sea un ajuste de cuentas con una vida de por medio. Mi calvario empezó cuando me junté con quien fue mi pareja desde la preparatoria. Fuimos novios 6 años y aunque estaba en planes casarnos, primero nos juntamos un año en casa de mis padres. Yo estuve muy metido en temas de política buscando un hueso, hasta que por fin ganó mi bando y me dieron un puesto como auditor de obras, donde el salario era normal, pero se prestaba para las mordidas y sobornos, que por lejos eso hacía 5 o 6 veces más grande mi salario. Ahora sí, pudiendo rentar una buena casa, nos vamos a una colonia nueva, donde mi pareja llegó con un gato pequeño de color negro que se llamaba Silverio, diciendo que era para su compañía. El gato parece una garrapata, que apenas llegaba mi pareja a la casa, se le trepaba al pecho y no la soltaba, incluso hasta para dormir. Y aunque a mí la verdad me daba igual el gato que estuviera en la casa, lo raro empezó cuando conocí una chava que también era inspector en el trabajo y no lo voy a negar, me gustó. Con todo el dinero y el tiempo del mundo, empezamos a andar de amantes y durante un año mi pareja jamás se enteró. Pero siento que todo se destapó cuando mi pareja se fue el fin de semana con su hermana de vacaciones a un pueblo mágico y yo llevé a mi amante a la casa. Ella llegó en la mañana y lo pasamos muy bien, pero cuando entramos al cuarto a echar la caricia, mi amante pegó tremendo grito, pues sin ninguna explicación apareció el gato Silverio dentro del cuarto y estaba arriba de un mueble, como si nos estuviera vigilando todo el tiempo. Yo por más que lo quise sacar no pude, hasta que ya enojado lo que hice fue dejarlo encerrado y mejor nos fuimos a la sala a pecar. Cuando llegó mi pareja de las vacaciones, ni hola me dijo y se fue directo al cuarto para recoger sus cosas porque se iba de la casa ya. Nuestra relación había terminado. Yo no sabía el porqué de su comportamiento, pues estaba consciente que era por la amante, pero no me caía en la cabeza cómo fue que se enteró. Yo al final lo reconocí y pues ella ya cortó conmigo. Después de toda una juventud con novia, ahora sí podría darme la vida de soltero con casa sola y ganando buen dinero, pero desde que corté con mi pareja todo se fue en cascada para abajo. Todo empezó con las alarmas. Como esto pasó a mediados de los 90s, yo tenía mi alarma de radio que se conectaba a la luz y no sé por qué, de alguna u otra forma siempre se desconectaba sola. Para esto estaba llegando tarde a todos los lugares de inspección, ganando mala reputación en el área. El carro siempre me quedaba mal y no arrancaba, y algo me pasaba en el estómago que siempre estaba suelto con ganas de ir al baño. Un día nos tocó estar presentes en un evento del presidente municipal. Desde muy temprano tenía que estar allí, pero al despertar y alistarme para irme no encontré mis llaves. Estuve como loco buscándolas, pues ya parecía esto una burla, pero nomás no las encontré, y yo en mi enojo no pensé con claridad. Pude haberme ido en transporte urbano, pero como ya me gustaba la buena vida, hasta para ir a la tienda de la esquina, quería hacerlo a fuerzas en carro. Yo tenía los banderines en mi cajuela, y al menos ese día ya no llegué, y mi jefe de división, viendo la oportunidad, me dio de baja para meter un sobrino suyo al puesto, diciendo que pues la neta yo no estaba dando el ancho. Yo estaba muy triste, pues me quedé sin pareja, sin trabajo bueno, y muy apenas sacaba para las rentas del mes, y ya mejor me planteé en dejar la casa, aunque solo me quedé un mes más. Ya sin dinero pues no había chicas ni amigos, eso era una realidad, y en la soledad de mi casa, una noche estaba sin hacer nada, cuando escuché que algo brincó por el patio. Me asomé pensando que era un ladrón, pero no era eso, era el gato Silverio, el de mi expareja, y aunque no me lo crean, tenía las llaves del carro, que por cierto ya no lo tenía, porque lo vendí para pagar algunas deudas. El gato llegó, entró por la cocina, y en el petril dejó las llaves, no sin antes después pasar por el dispensador de agua, para rociar, creo que orina. Me asusté tanto que me quedé congelado, mirando su pavoneo al caminar, pues no me quitaba la vista de encima, y era una vista muy pesada. Yo cerré los ojos mejor, y me puse a rezar, aunque admito que solo me sabía el Padre Nuestro. Así me quedé varios minutos hasta que escuché claramente la voz de mi expareja decir, ya eres libre. No sé por qué al escuchar esa voz, instintivamente asocié que ella era quien me estaba haciendo todo esto, y como si fuera un loquito del centro, me hinqué frente al gato para pedirle perdón, como si a través de sus ojos mi ex pudiera verme. El gato siguió avanzando por la casa, olió varias cosas y después se fue por el patio trepando las paredes,
como si nada hubiera pasado. Yo ya pensé que esto era demasiado, y en un ataque de histeria saqué todas las cosas de valor de la casa y me mudé lo antes posible. Muchos amigos o incluso familiares me dijeron que afrontara a mi expareja por haberme hecho la vida de cuadritos, pero la verdad es que no tuve el valor para hacerlo, porque ella me daba ya tanto miedo, porque si puede controlar animales, ¿qué otras cosas no podrá hacer? Desde entonces evito los animales en las casas a toda costa, pues pareciera que me quedaron secuelas, porque si vi un animal de casa, pero sobre todo un gato, siento como mi expareja me mira a través de sus ojos, y eso me está costando incluso ya hasta la salud. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.